Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad, a un nuevo encuentro aquí con la comunidad del Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales. Esta es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas bueno, ya tenemos poco más de 3 años teniendo este espacio, no solamente de webinars, sino también de cafés de periodistas, que son encuentros menos estructurados y donde podemos generar otros contenidos de valor y otras alianzas dentro de la comunidad. Muchísimas gracias por sumarse. Ya estamos también en vivo a través de la fanpage de IJNet Español. En breve le estaría compartiendo el enlace de ese vivo para que también lo puedan ir compartiendo. Pero antes ya de presentarles a nuestras invitadas y nuestro invitado, me gustaría saludarles. ¿Cómo estamos? Daniela, Carolina, Alma, ahí estamos toditos conectados. ¿Cómo están? Hola, muy Muy bien, bien, muchas Hola, gracias. Buen ¿qué día. tal? ¿Cómo están? Buen día. saludos. Muchísimas gracias por decirnos que sí, por sumarse a esta conversación. Y ya les presento a Alma Delia Fuentes, quien va a estar moderando esta actividad. Ella es periodista y editora de reciente incursión al apasionado mundo del podcasting. Durante más de 20 años ha dirigido redacciones en medios como N+, que antes era Televisa, CNN México, El Universal, Reforma, Univisión y El Independiente. También es mentora de investigaciones periodísticas y actualmente en el programa Exprésate del International Women's Media Foundation. Antes colaboró con organizaciones como Conectas, en el Centro Internacional para Periodistas, el Centro Latinoamericano de Periodismo, el Instituto de Prensa y otras organizaciones también estuvo por allí mentoreando y apoyando. Y empezamos con nuestra panelista, con Daniela Parra Hinojosa. Ella es maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, ha sido docente y participado en diversos proyectos de investigación en instituciones educativas. Desde el 2006 colabora en proyectos de comunicación popular en América Latina como formadora, fotógrafa, realizadora audiovisual, radialista y diseñadora. Ha investigado y escrito en torno a la comunicación alternativa, integración popular latinoamericana, comunicación intercultural, entre otros temas. Y actualmente forma parte de redes, coordinando el área de contenidos propios. Ya en breve voy a estar compartiendo la página de redes. Y por el otro lado tenemos a Carolina Human, Caicho Human, periodista peruana. Trabajó en este rol por 11 años en radio, televisión, diarios de cobertura nacional del Perú. Se desempeñó como coordinadora general del proyecto Escudo, una iniciativa liderada por Convoca Perú para la elaboración de podcasts en lenguas originarias, con la colaboración de medios en México, Ecuador, Bolivia y también en su país. Es podcaster encargada de elaborar guiones, locutar y editar podcasts relacionados a las investigaciones realizadas por Convoca, entre ellas, obviamente, en lenguas indígenas, Ashaninka y Aguashum, o Aguajum. Después Carolina me va a estar corrigiendo si dije bien. Y actualmente trabaja como comunicadora en el Ministerio de Cultura del Perú. Y por último le tenemos a Andrés Colmán Gutiérrez. Él es fundador y director periodístico de El Otro País, un medio especializado en periodismo soluciones desde Paraguay. Él es escritor, guionista de cómics, publicó varios libros, novelas, principalmente también libros de periodismo de investigación. Uno de ellos, Mengele en Paraguay, sobre el ángel de la muerte. Participó en el libro de crónicas Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso, que fue publicado en el 2016 por Siglo XXI, editado por Roberto López Belloso. Y bueno, una cantidad de obras también que ha publicado Andrés. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Alma, empezamos, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros. Y bueno, el propósito de esta charla es hablar de proyectos periodísticos, podcast u otras iniciativas que se hacen con comunidades originarias. Toda esta idea surgió platicando con Desiree sobre el proyecto de Periodismo de lo Posible, que es una serie de podcast. Ahorita han salido 4 capítulos de 10, donde la propia gente
Creo que va todavía, ahorita ya Andrés nos hablará de periodismo de soluciones, pero va un poquito más allá del periodismo de soluciones. Aquí es contar cómo las comunidades, frente a problemas que encuentran, han encontrado soluciones o han frenado arbitrariedades o intervenciones extractivistas en sus comunidades, organizándose, y eso ya pasó. Lo que han hecho en esta serie de podcasts es contar cómo lo hicieron con sus propias voces. Entonces, sobre todo me gustaría que abriéramos con Andrés y Carolina y Daniela, que nos contaran cómo se les ocurrieron sus proyectos, cómo llevar un producto que hasta cierto punto es tan sofisticado como el podcast, ¿no? Porque es nuevo, porque necesitas tener acceso a un celular, porque necesitas es un lenguaje que estamos conociendo y estamos experimentando. ¿Cómo trabajas con eso, con comunidades que son históricamente marginadas? ¿Cómo haces que construyan su propia historia con su oralidad, con su concepción, y la llevas a este mundo del podcast? Si nos pueden presentar un poquito sus reflexiones y su por qué arrancaron estos proyectos. ¿Quién quiera empezar? Daniela. Ok, bueno, muchas gracias. Saludos a todos y a todos los que nos están escuchando y viendo. Este proyecto, yo voy a tocar dos proyectos que han sido resultado de reflexiones muy parecidas, que justamente tiene que ver con cómo disputar también las narrativas mediáticas que hay sobre los pueblos indígenas desde las realidades y desde las voces de las comunidades y los pueblos. Periodismo de lo posible surge también, como dices, con la intención de contar las historias de las comunidades desde esta posibilidad de lo que sí salió bien en los procesos de defensa del territorio, de lucha. No es una historia rosa, eso es importante decirlo, no es decir como, bueno, ya se solucionó todo el problema, porque las amenazas constantes a las comunidades relacionadas con el extractivismo, con los megaproyectos, con la violencia derivada del crimen organizado, etcétera, persisten. Pero lo que queríamos era mostrar en dónde estaban, digamos, esos recovecos en donde la organización comunitaria sí había logrado ciertas victorias, ¿no? Como es parte de fortalecer también la memoria de las luchas y de los movimientos y de las comunidades. Entonces, bueno, se hizo un proceso en donde se lanzó una convocatoria que llegaron más o menos como 57 postulaciones para contar esas historias de lo posible, ¿no? Donde sí estaban estas pequeñas victorias, pequeñas o grandes victorias, donde estaban estas historias. Entonces, bueno, de ahí se seleccionaron primero unas 20 historias para ir a un campamento en donde con compañeras y compañeros periodistas tuvieron un proceso de formación, y después se seleccionaron 12 historias, ¿no? Para poder trabajar a lo largo de casi un año. Fue un proceso de formación, se hizo un seminario para compartir herramientas justamente de guión, de edición, de narración, de creación de podcast, y a partir de eso pues salen estas 12 historias que vienen de diferentes territorios a nivel nacional y que son contadas desde adentro, ¿no? Eso creo que es importante decir. Bueno, en América Latina, en México, sabemos que hay una historia muy larga de décadas de hacer radio indígena, radio comunitaria, y esa oralidad, esa historia también de producción, pues empata más bien en la parte de la producción de podcast, ¿no? Como que se están experimentando estos nuevos formatos, pero también hay una historia muy larga de décadas de aprendizaje desde las radios indígenas y comunitarias. Entonces, bueno, se hace este proyecto, y el otro es Cantos en Santles, que es una radio revista que llevamos haciendo desde el 2020. Es una radio revista semanal que también se propone disputar estos imaginarios sobre los pueblos indígenas, ¿no? Y ir llevando estas historias semana a semana. Este es un programa que se hace semanal, ya llevamos 119 programas de media hora, con cápsulas que llegan desde diferentes territorios y que se recogen justamente desde las radios indígenas, y que se transmite en una red de más de 40 emisoras públicas, indígenas y comunitarias, y también está en todas las plataformas digitales. Entonces es un poco chistoso porque digamos que lo trabajamos con un formato que sí se escuche para radio, pero que también funciona para las plataformas digitales, Spotify
a modo de podcast. Y creo que ahí vamos, ¿no? En esa experimentación también de los formatos. Y pues eso como se hace a través de un proceso como muy de abajo, desde el tejido de organizaciones, de radios y de comunidades que están haciendo esto desde hace mucho tiempo, pero que sí estamos repensando la forma en la que nos narramos y la forma en la que narramos estas realidades, ¿no? No solamente desde la victimización, sino transformar un poco esos imaginarios, ¿no? Sí están estos conflictos, sí están estos problemas, pero también hay muchas cosas que sí suceden, que sí se hacen todos los días, que forman parte de la fortaleza de los pueblos y de la vida de los pueblos, y eso hay que contarlo. Perfecto. Hablabas de las radios comunitarias. Carolina, tú cuéntanos, nos decías antes, ahora sí que antes de iniciar esta sesión, lo que están haciendo y cómo están planteando transitar de las radios comunitarias, de las radios de pueblos originarios hacia el podcast. ¿Nos puedes compartir? Sí, claro, ¿cómo están? Buen día a todos. Efectivamente, y todos los que nos están viendo también en las plataformas. Efectivamente, con el proyecto Escudo fue un proyecto muy rico, fue en el 2021, perdón, donde estuvo muy, digamos, en boga o bien centrado el tema de la vacunación por el coronavirus. El proyecto Escudo trabajó mucho en el tema de radios comunitarias, porque hubo alianzas. ¿Por qué se les dijo, por qué se le nombró Escudo? Porque justamente nosotros lo que buscábamos era combatir la desinformación sobre la vacunación en los pueblos originarios. De ahí nace toda la idea de este proyecto que lo lideró Convoca y como bien dijo Desiree, era un proyecto muy interesante que abarcó muchos países de Latinoamérica, o un grupo de países. Al principio eran 6, después quedaron 4, pero básicamente a nosotros nos sirvió el tema de el fortalecimiento con las radios comunitarias, las alianzas que teníamos con las radios comunitarias, porque como bien dijo Daniela, las radios comunitarias te abren ese campo que ya tienen trabajando muchos años. Ellos con el tema de las comunidades indígenas son más cercanas a ellos, tienen esa credibilidad con ellos y eso afianzó para que nosotros podamos lanzar los mensajes a través de los podcasts. ¿Cómo es esa transición de la radio comunitaria al podcast? Justamente al principio, cuando estábamos reunidos por el proyecto Escudo y queríamos ver el mensaje que queríamos llevar a las comunidades indígenas a través de sus propias lenguas originarias, lo que planteamos fue el tema de ver cuál era el mensaje real que teníamos que mandar, cómo debíamos hacerlo, cómo podíamos nosotros, que la mayoría vivimos y elaboramos en las ciudades, cómo podríamos nosotros llevar a través de un guión, de un podcast, a ese mensaje de que debían vacunarse, que debían no hacer caso a todo el tema de desinformación que circulaba en las comunidades, por ejemplo. Mucho circulaban estos mitos de que la vacuna te iba a causar la muerte, de que iba a cortar la vida, de que te iban a implantar un chip. Eso era lo que veíamos siempre, sobre todo en las comunidades, esos rumores, esas falsas verdades que circulaban. Entonces nosotros, ¿cómo hicimos todo esto de afianzar el mensaje para poder llegar a esas comunidades? Primero, nosotros vimos por conveniente que dentro de los podcasts estuvieran las voces de los líderes de esas comunidades, de personas ligadas a las comunidades, especialistas, valgan, decir, por ejemplo, en algunas comunidades les llaman APUs, los líderes de esas mismas comunidades indígenas que pudieran tener voz dentro del podcast. Luego también vimos que dentro del guión y también la metodología que se utilizara dentro de la estructura del guión era también utilizar palabras sencillas, palabras que se pudieran también interpretar o mejor dicho, traducir a las lenguas originarias, porque no podíamos utilizar palabras muy técnicas, ya que cuando se hace la traducción a lenguas originarias, esas palabras quizás no llegan en su real magnitud o en el mensaje que nosotros queríamos hacer llegar a esas comunidades indígenas a través de sus lenguas originarias. Entonces, es muy importante que para hacer esa transición también tengamos nosotros que respetar mucho las tradiciones de esos pueblos originarios, porque una cosa es hacer podcast en la ciudad para personas que ya
de alguna manera manejan este sistema, y otra cosa es hacer podcast para las comunidades que se transmiten a través de las radios comunitarias, que son las más ligadas a ellas y que las que llegan más a sus comunidades. Entonces, por eso nosotros vimos importante que justamente el guión y también la misma musicalización que se ponía a los podcasts sean ligadas a las tradiciones de estos pueblos originarios. En el proyecto Escudo, como bien también lo dijo Desiree, tuvimos toda una experiencia, hicimos cerca de 40 podcasts en lenguas originarias de Ecuador, de Bolivia, de Perú y de México. Fue un trabajo bien interesante porque también desarrollamos varios temas de lo que es vacunación, hicimos podcast explicadores, podcast también de fact-checking para, digamos, combatir esa desinformación que había en los pueblos originarios con respecto a la vacunación del COVID-19. Y hubo una buena aceptación por parte de las radios, tuvimos casi como 50 radios comunitarias donde se transmitían cada uno de los podcasts en cada país, porque cada medio aliado al proyecto Escudo se encargó de distribuir y hacer las alianzas con estas radios comunitarias, y fue una experiencia muy interesante porque al final tuvimos un buen producto que lo pueden visitar a través de la página de Convoca. Están alojados todos los guiones que se hicieron para este proyecto, y también están ahí alojados los podcasts que se editaron. Entonces es muy importante que para elaborar los podcasts en lenguas originarias, para mí, lo primordial es siempre respetar las costumbres, la ideología, la cosmovisión que tienen las comunidades indígenas, y también incluir dentro de nuestros podcasts las voces de ellos, para de alguna manera darle validez y cercanía al público que queremos llegar, que son las mismas comunidades indígenas. Claro. Andrés, ¿y tú nos puedes platicar sobre tu proyecto, cómo surgió y cuál era el impacto que buscaban generar? Sí, cómo no. Bueno, no, El Otro País es un medio relativamente nuevo. Salimos en abril de 2021. Yo tengo una larga experiencia como periodista de grandes medios empresariales en Paraguay. Estuve ligado al diario Última Hora, uno de los diarios más importantes del país. Pero hace rato que teníamos este proyecto de medio digital alternativo. Y uno de nuestros lenguajes desde el principio era trabajar con podcasts, ¿verdad? Ya que tiene mucha difusión, sobre todo entre la gente joven que utiliza esta herramienta como medio para informarse. Este año, gracias a un proyecto de una plataforma que es Voces ante el Cambio Climático, logramos recursos de la Fundación Avina para hacer un viaje al Chaco paraguayo. El Chaco es la mitad del país y es el territorio menos poblado, con más problemas de falta de agua, de distancias, etcétera, ¿verdad? Tiene 246.000 kilómetros cuadrados, solamente 213.000 habitantes, es el 0,86% de densidad poblacional. Y bueno, en Paraguay tenemos 19 pueblos indígenas, 5 familias lingüísticas, son poco más de 122.000 personas, y en gran parte todavía muy poco visibles en su cultura, ¿verdad? Hay una idea de que la mayoría de los indígenas son guaraní, hablan guaraní. Sin embargo, guaraní es solamente una de las 19 lenguas. Entonces, cuando nos planteamos hacer este podcast, uno de los desafíos, así como contaban Daniela y Carolina, era, bueno, ¿cómo hacemos, verdad? Lo hacemos en la lengua de ellos, una lengua que para muchos paraguayos y paraguayas le suena extraña todavía. Ahí tendríamos el problema de tener que hacer un doblaje, lo cual iba a tapar nuevamente la lengua. Entonces decidimos hacerlo con sus voces, pero tratando de que hablen español, castellano. Como la mayoría de los pueblos indígenas con una lengua propia les cuesta hablar fluidamente el español, entonces suena como mal hablado, por decirlo así. Bueno, nosotros queríamos rescatar esa riqueza.
Usamos elementos de su cultura como el canto de un chamán en la lengua Enshetsur, que es una de las comunidades que visitamos. Abrimos con eso, luego vamos con una voz en off en español, pero tratando de que su lengua esté presente cuando nombramos elementos, cuando nombramos elementos de su cultura, sus platos, sus árboles sagrados, etcétera, ¿verdad? Y también hacemos un juego con nuestros entrevistados, con nuestras entrevistadas, diciéndole cómo se dice esto en el Shed o en Manjui, que es la otra lengua, y tratamos de que eso sea como un diccionario vivo para que la gente vaya familiarizándose con esa lengua, pero sobre todo, aunque esté hablado en español, que esté esa voz de ellos y de ellas presente en el podcast, ¿verdad? Ese podcast va acompañado de un reportaje narrativo en estilo literario, gran reportaje, buenas fotografías, reels de videos, entonces como parte de un complemento. Pero si lo escuchas en forma independiente, tiene vida propia y tiene un elemento que, digamos, incorpora, ¿verdad? Que narra una historia. Finalmente, nos enfrentamos a situaciones de que 6 de estas lenguas están en vías de extinción. Y una de ellas es la que abordamos, que es el pueblo manjui. Justamente planteamos este tema, cómo están ellos rescatando esa lengua para que no muera, ¿verdad? Y encontramos que está reviviendo esa lengua, lo cual fue un aporte periodístico, porque muchos ya consideraban que esa lengua está perdida y no lo es así, ¿verdad? Entonces ese es el aporte de los podcasts desde nuestra perspectiva. Tomamos contacto con las radios comunitarias que están en el Chaco y hicimos una especie de convenio para que ellos multipliquen estos podcasts en sus emisiones. Y bueno, es un poco la manera que estamos trabajando. Buenísimo. Ahora mencionabas esto que me parece muy, muy bonito y un buen recurso para nosotros a la hora de querer contar historias de comunidades originarias, que es, queremos que tenga un alcance a un mayor público, entonces que hablen en español, pero haciendo referencias, el canto del chamán, hacer un diccionario vivo. Algo muy bonito que tiene el periodismo de lo posible, los podcasts, que me lo contaba Marcela Turati, que es una de las mentes creativas de este proyecto, era que le han pedido a la gente, a la gente que está contando estas historias, que recordemos, no son periodistas, son gente de la misma comunidad, que graben el sonido de la tierra. No sé, Daniela, si nos puedes platicar un poquito más de los recursos que usan ustedes en los dos proyectos de los que nos estás hablando, en Periodismo de lo Posible y en El Canto del Sensontle, cómo acercar, porque si lo que busca es este acercamiento del público que somos urbano, de estas comunidades, de las voces de estas comunidades, de sus luchas, cómo acercarlo, cómo llevar estos sonidos de las comunidades a tu oído. Sí, creo que siempre ha sido, bueno, es un reto, tanto en Periodismo de lo Posible como en Canto de Sensontle, es justamente el que se escuchen todas las lenguas. Bueno, en el caso de México tenemos 68 Sí. lenguas, bueno, en Canto de Sensontle a veces, pues siempre intentamos como incorporarlo. Obviamente, como dices, también la intención de estos dos proyectos ha sido generar un diálogo con la sociedad no indígena, por así decirlo, ¿no? Con la gente que está en las ciudades, justamente para poder entender cómo se vive en los territorios, ¿no? Entonces, ese cómo se vive se puede llevar sonoramente desde muchos lados, ¿no? Esto que contaba Marcela, pues, cómo se escucha la tierra tiene que ver con una serie de búsquedas sonoras que ha sido muy rica en los dos proyectos. Ustedes lo van a poder escuchar en los podcasts. La vida en las comunidades, o lo que significa la cultura en cada territorio, no solamente, claro que la lengua es algo súper importante, pero también se escucha en el viento, se escucha en la lluvia, se escuchan en las charlas, se escucha en el fogón, se escucha en los trabajos que se hacen, en las risas. O sea, hay un montón de formas en las que sonoramente tú puedes llevar al territorio a otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Canto de Sensontle hemos hecho algunos programas relacionados con los mercados, con las lluvias, con los hongos, con el maíz. ¿Cómo se escucha sonoramente eso? Con el pulque, ¿no? ¿Cómo se produce el pulque? Entonces, todos estos efectos sonoros que salen del territorio
los podemos llevar y entonces la gente puede entender también sonoramente o puede trasladarse o imaginar en dónde está sin necesidad exclusivamente de utilizar la lengua. Ahora, sí es muy importante esto. En el caso de estos proyectos, yo creo que la mayoría de lo que podemos escuchar está en español, justamente como en esta parte de hacer este puente de comunicación con los diferentes territorios y los que no son indígenas, pero sí hay ciertos pedazos en donde sí buscamos que se escuche algo, ¿no? Y que también, como mucho de esto está producido por las propias radios indígenas, pues también se diferencian. Luego hay productos o producciones que se hacen para la comunidad y otros que son hacia afuera, ¿no? Digamos que son parte de una estrategia paralela en donde sí se está apelando por fortalecer las lenguas, pero a veces muchos de esos contenidos pues se hacen hacia adentro y otros hacia afuera, ¿no? Entonces, a veces utilizamos ciertos fragmentos con las lenguas para que podamos escuchar y después viene tal vez una especie de traducción o se hace como la interpretación de manera breve para que podamos, quienes no entendemos algunas de las lenguas, podamos saber qué es lo que se dice, ¿no? Y obviamente también en el proceso de construcción, en el caso del periodismo de lo posible, que como decía, fue un proceso de más de un año en donde fueron las mismas personas de las comunidades las que crearon sus guiones, las que hicieron todo el proceso de registro, de edición, de montaje, pues ahí se fortalece también mucho la oralidad y que, o sea, el qué queremos contar, desde dónde, eso pasó en muchos casos por hacer asambleas, por hacer reuniones, por hacer procesos organizativos que obviamente que en muchos de los casos pues sí fueron en sus propias lenguas, ¿no? Que ahí tal vez no lo escuchamos en el resultado final, pero que sí se fortalece en el proceso creativo, ¿no? O en el proceso de producción, ¿no? Y entonces, bueno, ahí creo que también es importante ir fortaleciendo eso, ¿no? Pero es un reto que creo que estamos ahí ensayando también. Claro. Carolina, ustedes lo hicieron en sentido contrario. Ustedes llevaron la información sobre salud a las lenguas indígenas. ¿Qué aprendieron de ese proceso como periodistas? ¿Qué aprendizaje tuvieron? Aparte de tener un lenguaje claro, ¿qué otra cosa aprendieron de llevar información a las comunidades indígenas en lengua originaria? Sobre todo fue el proceso de buscar los traductores también, ¿no? Porque es muy importante también seleccionar a los traductores, también ver el tema de la voz y efectivamente la entonación la tenían y podían de alguna manera llegar a las comunidades a través del podcast, porque no solamente es armar el guión, no solamente es armar la información, buscar, investigar, validar los datos, ¿no? Con especialistas y buscar también representantes de ellos, sino también buscar un buen traductor que también sea un buen locutor, que también tenga esa entonación del podcast y que no sea aburrido, porque también igual puede ser un podcast muy bueno, que tenga una buena estructura de guión, muy buena información, pero si la voz no te llama para poder seguir escuchando, aparte de la musicalización y la producción, simplemente ese podcast lo escuchan 10 segundos y ya no le toman atención. Entonces, por eso es muy importante que una de las cosas que aprendimos fue eso, ¿no? A buscar un buen traductor con una buena locución, buscar la música, porque como dice Danila, también es muy importante que los sonidos, la música, la postproducción, los efectos que le pongamos al podcast también puedan hacerlo más rico y llame la atención y que el público siga escuchando el podcast hasta el final, porque si no llegamos digamos, a que nuestro público objetivo, que son las comunidades, o también los públicos de las ciudades puedan escuchar siquiera los primeros 10 segundos y sigan escuchando hasta el final, simplemente ese podcast queda en el olvido y te queda ahí, ¿no? Y toda la investigación que podamos haber recogido y todo el esfuerzo que habamos hecho para poder editar ese material simplemente se queda ahí en el vacío y se queda en el olvido. Entonces, es importante que
para elaborar estos podcasts, buscar eso, buscar no solamente el tema de traducción, del tema de qué radios también vamos, a qué comunidades vamos a llegar. En el caso de Escudo, nosotros hicimos podcast tanto en castellano como en lenguas indígenas, o sea, siempre había un podcast en castellano que era para, digamos, el público de la ciudad, para que pudieran también escuchar la problemática de esas comunidades, y también se hacían a la par en varias lenguas indígenas. Hicimos, como le dijo, casi 9 lenguas indígenas, variedades de quechua. En el Perú nosotros tenemos 47 lenguas indígenas, algunas también, como decía Andrés, algunas están en proceso de desaparición, algunas están también revitalizándose a través del Ministerio de Cultura. Se busca también revitalizar algunas lenguas que también están a punto de desaparecer, pero aún subsisten. Y mientras subsistan estas lenguas, mientras hayan hablantes de estas lenguas, siempre va a haber, digamos, esas comunidades a las que hay que llegar, porque hay personas que, por ejemplo, en mi país, en el Perú, hay muchas comunidades que solamente, por ejemplo, hablan en quechua. Entonces, es ahí a esas comunidades que buscamos llegar con algunos mensajes en quechua. Y en la selva, que tenemos la mayor cantidad de lenguas indígenas en el Perú, también nosotros abarcamos, por ejemplo, el Achaninca. He editado podcast en Aguajún. Entonces, también esa riqueza de cada palabra, también es esa melodía que te da las lenguas indígenas, también llama la atención del público de las ciudades. Y es muy interesante las experiencias tanto de Andrés como de Daniela, las escuchaba, de mezclar, ¿no? El castellano con las lenguas indígenas y también los sonidos de la naturaleza. Entonces, eso también nos da mayor proyección para poder abarcar un poco más, y que también las personas conozcan que los podcasts no solamente se pueden hacer en castellano, se pueden hacer en cualquier lengua y se pueden hacer de cualquier tema. La idea es que esté bien estructurado, que esté bien musicalizado, que llame la atención y que sobre todo lleve un buen mensaje, que es lo que buscamos los periodistas. Claro, hace un rato, justo de lo que mencionabas, de dirigirnos a la gente, no ser aburridos y dar el reconocimiento a las personas. Todas las poblaciones tienen derecho a estar informados y a dar sus voces, ¿no? Y me parece que esto de hacer podcast en lengua originaria es parte de reconocer su derecho a estar informados en su lengua. Pero ¿en dónde, Andrés, en dónde está esa fina línea entre dar sus voces, contar sus historias, hablar en sus lenguas originarias y ser colonialistas o ser white sabers o salvadores blancos y tomar el micrófono y hablar en su nombre? ¿Cómo cuidamos esa parte que es tan delicada como periodistas? Y creo que el primer paso es conocer bien la cultura de la que vamos a empaparnos, ¿verdad? Convivir en lo posible, acompañar sus luchas, sus sueños, su modo de ver el mundo, que creo que es lo esencial, ¿verdad? Porque hay tantos programas que vienen, incluso de muchos periodistas que vienen de Europa, de Estados Unidos, para buscar lo exótico, para buscar lo llamativo, incluso lo sensacionalista de estas culturas, y tienen esa visión del salvador blanco, ¿verdad? Que vienen para salvar a los pobres indígenas subdesarrollados, ¿verdad? En mi caso, como ya llevo, como te digo, más de 40 años trabajando en medios periodísticos del Paraguay, he hecho muchos viajes, he podido compartir, por ejemplo, con la comunidad Lloreo es en Paraguay la única comunidad que tiene todavía gente sin contacto con la civilización, viviendo en el monte chaqueño. Y me tocó, por ejemplo, cuando un grupo decidió salir y, bueno, estuvo aislado, poder ir a convivir con ellos durante 2 semanas, ¿verdad? Tuve que hacer todo un proceso antropológico de no tener ninguna enfermedad, de someterme a una serie de aislamiento para poder contactar con ellos. Pero eso me permitió un poco conocer las historias desde adentro. A través de un misionero que me hizo de traductor, ellos me contaban cómo veían desde el monte la realidad mágica para ellos, como las topadoras, ¿verdad? O sea, ellos creían que la topadora era un monstruo mecánico gigante que los iba a devorar. O, por ejemplo, los jóvenes ayoreo para convertirse
en Guerrero tenían que matar un tigre, pero el problema es que ya no hay tigres en el monte y bueno, entonces se vivían esa frustración de no poder cumplir un rito de su pueblo para poder ser guerrero. Y algunos se sacaban la vida, se suicidaban, ¿verdad? Entonces todo ese mundo solamente es posible yéndose, estando allí, escuchando y abriendo la mente como para percibir la vida como ellos la perciben. Yo creo que esa práctica ayudó a que podamos hacer estos podcasts, ¿verdad? Convivir, entender y tratar de que, aunque hablemos en español, eh, esa voz interior de los guaraníes o de los pueblos indígenas se pueda traducir en el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces no es fácil, pero creo que es un rito muy rico y si lo logramos, estamos haciendo un aporte no solamente periodístico, sino también cultural, antropológico, para estas comunidades. Entonces yo creo Claro, que ese es un poco el proceso. O sea, fue ir a las comunidades, prácticamente estar ahí, convivir con ellos, ver cómo viven. Daniela, ¿tú qué recomendaciones tendrías? ¿Cómo acercarnos a las comunidades originarias? ¿Cómo conectar con ellos? Por ahí también Carolina al inicio decía, bueno, buscábamos a los líderes de cada comunidad, ¿no? Conectar con ellos, acercarnos a ellos. ¿Ustedes qué han hecho o qué recomendaciones tendrían para quien quiera iniciar un proyecto periodístico con comunidades originarias? Sí, pues yo creo que una de las claves es la escucha, ¿no? Hemos estado pues, acostumbradas las personas que no somos de las comunidades indígenas a hablar en nombre de, o digamos que los discursos y las narrativas pues han cooptado mucho su palabra, ¿no? Y yo creo que, bueno, los procesos como nosotros lo visualizamos, nosotros desde la experiencia, digamos, de las organizaciones que acompañamos estos procesos, no va tanto como en función de ir a buscar algo, sino es generar un proceso, invitar a generar un proceso y que la gente se sienta convocada por eso y llegue porque siente que eso refleja una necesidad de su comunidad. En el caso del periodismo, como decía, fue una invitación, fue una convocatoria abierta que, bueno, se pensó a raíz de muchos años de acompañamiento con comunidades indígenas, viendo por dónde estaban como las necesidades justamente, y desde Cantas en Sontles, que es resultado también de un sueño de muchos, muchos años, de ir posicionando las narrativas de las comunidades, desde las comunidades en los medios de comunicación masiva y en las plataformas digitales, y a partir de ahí se hace una invitación, ¿no? A ver, ¿a quién le resuena esto de periodismo de lo posible, esto de narrar las otras historias? Y vimos que había un montón de gente que quería eso, ¿no? Y que tenía muchas historias por contar, y que en ese proceso también se dieron cuenta de la importancia de su lucha y de lo que sí habían logrado, ¿no? Que eso también ha sido como muy bonito, justo en la presentación ahora de los, como decías, de la serie de 12 podcasts que conforman Periodismo de lo Posible, van 4 capítulos que se han estrenado, y en una de las presentaciones, porque cada comunidad organiza su presentación aparte, decía una de las compañeras de Quintana Roo, del pueblo maya, Vilma Esquivel, decía, dentro de la resistencia también está la hermosura, ¿no? Y cómo reconocemos la hermosura de la vida, la alegría de la lucha que llevamos, ¿no? Ese proceso permitió que ellas reafirmaran su lugar, que adquirieran esas herramientas, pero también que lo compartieran con otras y otros, y eso creo que también es un acierto, la parte de las alianzas y lo que se refleja, ¿no? En Canto también nos pasa mucho que la gente dice, bueno, vamos a hacer un programa sobre la milpa, ¿no? Y entonces desde varios territorios llegan producciones de la milpa y dicen, es que también acá es parecido con esto y no sé qué. Entonces esa interacción y el conocer las realidades que están en otros pueblos también fortalece mucho los procesos internos, ¿no? Hay un reflejo, ¿no? De que allá también se están haciendo cosas y también lograron algo importante, pues igual y nosotros también podemos, ¿no? Entonces, bueno, eso, como en nuestro caso, tal vez de las recomendaciones sería eso, como escuchar qué es lo que la gente quiere decir,
dónde están esas historias y cómo contarlas de forma que sea respetuosa, que sea, que venga, digamos, de abajo, y que también el resultado sea un resultado de calidad y bueno para las comunidades, ¿no? Creo que eso lo agradece también mucho la gente, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que la radio comunitaria era algo con pocos recursos y demás, y ahora estamos, creo que reafirmando esto, ¿no? Como hacer un podcast que toma tiempo, que ese es otro de los aprendizajes. Esto toma tiempo, no es una cosa como en la lógica comercial de producción, de sacar esto rápidamente. Toma tiempo hacer estos procesos, ¿no? Porque viene mucha reflexión y viene mucha formación también en ese hacer, ¿no? En ese tejer, y la gente agradece mucho escuchar algo de buena calidad, o sea, que cuando presta su voz, porque eso es algo muy importante, la gente que comparte algo es para que se respete ese algo que está contando y para que ese producto sea algo de calidad, ¿no? Y que sea algo bueno que pueda fortalecer tanto internamente como hacia el exterior, que la gente pueda decir, esto es lo que se está haciendo y qué lindo que se escucha así, ¿no? Entonces, creo que eso, como cuidar también mucho la calidad de los productos que se hacen, y eso solo te lo da un proceso pensado, reflexionado, colectivo, que no es fácil, tampoco sin romantizar nada, pero que si se hace desde la escucha y desde el diálogo, desde el respeto, pues pueden salir cosas muy bellas. Claro, algo muy interesante que todos los proyectos de ustedes lo que presentan es buscar otra historia, ¿no? No revictimizar a las comunidades originarias. Creo que eso también es una lección para cualquier tipo de historia que queramos hacer los periodistas. También en el capítulo de las minas, de donde frenan un proyecto minero, dice, queríamos una lucha bonita, una lucha alegre. Eso es una gran lección para esta visión tan occidentalizada que tenemos nosotros, como aprendimos a hacer el periodismo de buenas noticias no son noticia, ¿no? Hay una pregunta de María de Ecuador que me parece más que pertinente, que es ¿qué recomendaciones tienen para conseguir fondos para hacer este tipo de trabajos, este tipo de proyectos? ¿Quién quiere y puede dar algunas recomendaciones muy concretas, muy prácticas de por dónde empezar? Porque como bien decías, no son proyectos comerciales, ¿no? No va a llegar de pronto Sony a decirte, aquí hay millones de dólares para este proyecto. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué recomendaciones tienen? Sí, Carolina o ¿perdón? Andrés. Adelante, adelante. No, en otro caso, bueno, ver contacto con gente que está llevando adelante iniciativas, como les conté, la plataforma de voces ante el cambio climático. Le interesaba escuchar la voz de las organizaciones, las comunidades indígenas. Bueno, presentamos un proyecto, nos aprobaron y nos dieron recursos para viajar a una zona distante, donde con recursos propios es difícil llegar. Y bueno, eso te permite hacer lo que a uno le gusta hacer, lo que está en tu proyecto periodístico, pero con alianza con otras organizaciones, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay que estar siempre buscando posibilidades que te permitan, como digo, no distorsionar tus objetivos, pero sí apoyarte en gente que tiene posibilidades económicas y orgánicas de financiarte. Carolina, ¿cómo fue que lograron financiamiento con Convoca para hacer esos podcasts? Sí, justamente es cierto lo que dice Andrés. Estos proyectos no son nada baratos porque aparte del tema digamos, de todo el proyecto en sí, la investigación, la producción, la postproducción, el traductor, que también no es nada barato pagarle un traductor, locutor y todo, pues normalmente se financian por organizaciones grandes. Por ejemplo, en el proyecto Escudo estuvo Google. Fue un proyecto que lo presentó Convoca con los demás países, se unieron en alianzas, y así fue como que nosotros, uno de las iniciativas, digamos, de todo el proyecto grande en lenguas originarias, en todo lo que era fact-checking, estaba lo de podcast en lenguas originarias, entonces se financió a través de Google. Hay otras organizaciones también grandes
que también financian este tipo de proyectos e investigaciones de medios independientes. Entonces, solo es formar alianza, presentar el proyecto, que te lo aprueben y con ese financiamiento ya puedes iniciar tu proyecto, ¿no? O en todo caso buscar en tu mismo país algunas organizaciones, algunas personas que estén interesadas, por ejemplo, mineras, que estén interesadas en llevar algunos mensajes en comunidades indígenas. Aquí en mi país hay muchas grandes mineras que también implementan algunos proyectos para el tema de comunicación para el desarrollo y están muy interesadas en llevar justamente este tipo de proyectos o este tipo de mensajes a las comunidades indígenas en sus lenguas originarias. Entonces, a través de eso, de algunos convenios, se puede lograr un financiamiento y se puede llevar a cabo este tipo de proyectos. Te agrego algo, Alma, te agrego Sí. algo. Creo que también es muy importante hacer un buen trabajo. O sea, si tenés la oportunidad de conseguir recursos, tenés que demostrar buenos resultados para que, bueno, eso te genera una trayectoria, y permite que otras organizaciones vean tu trabajo y decidan también decir, bueno, hagamos otro proyecto, hagamos otro trabajo y te den recursos para seguir haciendo. Claro. Tengo otra pregunta de Jennifer de Bogotá y creo que es muy pertinente porque pues todo es muy precioso, pero luego cómo logramos que nuestro buen trabajo, que abre caminos, que consigue financiamiento, se escuche. Entonces, ella habla de cómo afecta el cambio climático a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas, que son las principales afectadas y que ya hay personas desplazadas en todo el continente por el cambio climático y casi siempre son o personas en situación de pobreza o personas de pueblos originarios. Pero ella hace una pregunta que es mi angustia diaria, que es cómo lograr que las comunidades urbanas, que gente urbanícola se interese por estos temas. ¿Qué estrategias han utilizado para ampliar la resonancia de sus trabajos y que llegue a la gente, que la gente urbana no piense que los plátanos salen de una lata y cosas así, sino que estamos afectando a las comunidades que nos alimentan, básicamente? Bueno, si quieren yo, en el caso de Cantos en Sontres, por ejemplo, y bueno, periodismo, creo que como decía, la intención es tejer una conversación, ¿no? Es iniciar una conversación acerca de estas historias con la gente que está en las ciudades, y creo que la forma en la que lo estamos proponiendo, digamos, obviamente, pues esto que estamos haciendo va a llevar un proceso de implementación y después nos va a tocar ir evaluando cómo salió este experimento, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que ya no, la forma de llegar ya no pasa tanto justamente, como decía, por estas narrativas más de la denuncia o de meramente la información, ¿no? La gente está ahora muy metida en las historias, ¿no? O sea, es lo que vemos en las redes sociales todo el tiempo. La gente quiere escuchar el chisme y quiere ver qué está pasando, entonces mucho de eso, del pensar cómo contar estas historias, no quiere decir decantarlas de su complejidad, pero sí es a través de qué historia puedo contar esto, ¿no? Que conmueva, algo que me movilice, que eso creo que es importante como en estos relatos que nosotros intentamos hacer, es qué puede movilizarnos en términos como emocionales, pero también hacer algo al respecto, ¿no? O al menos a entender y tratar de respetar lo que está sucediendo, ¿no? Y a informarnos más, ¿no? O sea, no creo que la intención de estos podcasts, con un podcast no vamos a resolverlo todo, pero sí podemos plantear una conversación, sí podemos plantear una realidad desde un lugar mucho más rico y complejo y eso, y como desde adentro, que permita que la gente pueda eso, como trasladarse a otro lugar y querer saber más, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, qué toca hacer? Y creo que esas conversaciones se están teniendo. Y bueno, obviamente también, pues lo que decían, pasa por un trabajo también muy fuerte de difusión, ¿no? O sea, de ir colocando esto, o sea, no basta con que ya subes el podcast de Spotify, qué padre, ¿no? O sea, toca hacer como un proceso bastante fuerte de diseño gráfico, una imagen que también refleje ambos mundos, ¿no? Cómo haces ese puente como en términos de identidad gráfica, ese puente.
cómo vas a contar tu proyecto, qué tanto lo vas posicionando. Entonces ahí también toca hacer como todo un trabajo de difusión que pasa por, bueno, en nuestro caso eso como ir colocando estos productos. A nosotros lo que nos interesa mucho es tocar puertas de los medios públicos, de los medios comerciales, de los periodistas, de los grandes medios. Esa es un poco la intención de estos procesos, de estos dos proyectos, porque ha habido muchos que, como decía, son para las comunidades, son enfocadas en las comunidades, ¿no? Y estos dos procesos lo que quieren es ir tocando puertas y abrir esos espacios, porque es la obligación de los medios de comunicación reflejar la diversidad cultural y lingüística de este país, y claramente no lo hacen, sabemos que no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, ahí se lleva también todo un proceso de incidencia, de vinculación, ¿no? De ir tejiendo estas redes y decir, oye, ya no tienes un pretexto para no programar contenido indígena, aquí está y ya está empaquetadito, tienes media hora, tienes tantos programas, no hay pretexto, ¿no? Entonces, así hemos logrado ir abriendo espacios en radioeducación, que se escucha a nivel nacional, el sistema público de radios públicas, bueno, ahí estamos haciendo como ese trabajo, y obviamente pues irlo moviendo en las plataformas donde también está, no solo la gente de las ciudades, sino también en las comunidades, ¿no? A veces también pensamos que claro que hay muchos territorios que no tienen ese acceso y la conectividad, pero también hay mucha gente que sí está de las comunidades, están ahí, están en Facebook, están en Instagram, y entonces también es ir tejiendo esa conversación con las personas de las comunidades que están en las redes sociales y en las plataformas. Buenísimo. Ya casi cerramos, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que de manera muy breve Carolina, Daniela y Andrés nos dijeran qué aprendizaje tuvieron de trabajar o siguen teniendo de trabajar con comunidades originarias. Una lección de vida periodística que digan, me enseñaron esto. Me mantiene humilde esto. Brevemente, si quieres, Carolina, tú empezar. Creo que el trabajar con podcast en lenguas originarias me abrió un poco más la mente a ver el tema de interculturalidad, ¿no? Como dice, el respeto a la cosmovisión, a las tradiciones, a la identidad que tienen las comunidades indígenas, porque como bien decía Andrés, no es que ellos esperan que venga el de la ciudad a darles el mensaje, no, ellos tienen sus propias creencias, ellos tienen sus propias costumbres, ellos tienen su propia cosmovisión y hay que respetarla, y nosotros debemos justamente hacer un trabajo de investigación profunda. Si queremos hacer un podcast, debemos respetar eso y debemos también hablar con ellos, ver y llevar el mensaje correcto que queramos llevar. Como también decía Daniela, otra cosa es las historias, es cierto, las historias son lo que mueve, lo que conmueve. Empezar un podcast con una historia te ayuda mucho para que puedas darle ese mensaje que al final quieres darle, si es, digamos, informarle bien que esto está pasando, esta es la realidad, empezar por una historia. Por ejemplo, lo que hicimos en Convoca también, en una de las investigaciones y un podcast que hice en Aguajún y edité en castellano, fue ver el tema de los asesinatos de los líderes indígenas que están ocurriendo en varias partes, no solamente del Perú, sino en otras partes del mundo, por el tema de la tala ilegal, el narcotráfico. Entonces, como las comunidades son la piedra en el zapato digamos, de la tala ilegal, entonces se van contra los líderes y a veces los asesinan. Entonces, nosotros empezamos el podcast con una historia de una persona que justamente vivía en toda esa angustia de que en cualquier momento lo podían matar. Y a través de ello vimos el tema de la problemática de los asesinatos de los líderes indígenas. Entonces, la lección es simplemente siempre respetar las creencias, las costumbres a las comunidades indígenas y no pensar de que como venimos de las ciudades vamos a imponerles nuestras ideas. No, ellos también son personas que nos pueden transmitir mucho conocimiento, que nos pueden transmitir una visión diferente del mundo,
que viven más en la naturaleza, que están más ligados a la Pachamama, por ejemplo, acá en el Perú, como le decimos, a la tierra, a la cosmovisión que tienen diferentes sus tradiciones. Entonces tenemos que respetar eso y buscar una armonía entre lo que dice de repente algún especialista o la ciencia y lo que ellos también opinan. Y a través de eso transmitirle el mensaje correcto para que podamos llegar a lo que queremos como comunicados, llevar el mensaje preciso, veraz, la información correcta hacia ellos. Perfecto. Andrés, una lección breve que hayas tomado después de tantos años de experiencia. Primero, cuando apostamos nosotros en el otro país a hacer periodismo de soluciones, es todo un proceso de cambiar el chip de cómo ir a buscar las historias, ¿verdad? Antes yo me iba a buscar el problema, la denuncia, la corrupción. Bueno, ahora vamos a buscar las historias de gente, de cómo están enfrentando esos problemas. Y eso te cambia toda la perspectiva. Lo otro es también, si bien llevas un guión previo de cómo hacer tu producción, tu podcast, tu reportaje, está muy abierto a lo que encuentres en territorio. Y te pongo un ejemplo, ¿verdad? Nos íbamos a buscar a los líderes, que siempre es importante, pero vemos de repente en la costa de un tajamar a una señora anciana, indígena, con una rústica caña de pescar, tratando de conseguir su alimento del día. Paramos, nos bajamos, la saludamos y nos sentamos a su lado a acompañarla y decirle, ¿ya sacaste algún pescado? No, todavía no. Y justo en eso, ¿verdad? Se sacude la caña y ella saca un pescado. Apenas termina de ponerlo en el balde, vuelve a tirar su caña y otro pescado. Y entonces ella cambia su ánimo del temor y nos dice, ustedes nos trajeron suerte. O sea, estoy sacando después de varias horas 2 pescados y esto es lo que van a comer hoy mi hijo. Voy a hacer un caldo con eso. Y bueno, esa historia incorporada al reportaje te cambia todo, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que lleves tu plan de trabajo, tu plan de producción, pero está abierto a romperlo cuando encuentres la realidad que te conmueve y que puedas escuchar, que puedas acompañar y que puedas narrar lo mejor posible esa situación. Buenísimo. Daniela. Ay, es muy difícil resumir un solo pensamiento porque es algo como constante, pero yo diría que algo de lo que más aprendo, nosotros decimos que estas narrativas son para reconectarnos con la vida, ¿no? En medio de tantas narrativas acerca de la muerte, del fin del mundo, la crisis climática, la violencia, todo eso que claro que existe, pero que a veces se siente tan avasallante, tan inmovilizador, tan inmovilizante, no sé cómo se usa la palabra. Lo que yo he aprendido es a través de este trabajo es a reconectarme con la vida y a reconectarme con las posibilidades de la vida, con esa hermosura, con esa alegría que decíamos, y también con la conciencia de la interdependencia entre los territorios. O sea, como dice la consigna, no hay futuro sin los pueblos. Lo que pasa en los territorios indígenas nos está afectando, o sea, todo el tema de despojo territorial, asesinatos, de violencia, de contaminación, de crisis que está sucediendo en los territorios, nos toca a la ciudad, a las personas que están en las ciudades, porque dependemos de esos territorios y viceversa. Entonces, esa capacidad de poder contar y de imaginar y de soñar esos otros futuros posibles, en donde hay una interdependencia de estas realidades, creo que es algo de lo más valioso que he aprendido, ¿no? Como que siempre cuando escucho todo lo que sale, porque a veces nosotros planeamos un programa, vamos a hacer un programa sobre esto, y de repente llegan unas cosas y digo, wow, es que yo no tenía idea de esto, es reconectarme con lo importante, ¿no? A veces estamos perdidos en tantas cosas tan superficiales y tan irrelevantes, en todo este ruido mediático en el que estamos, que es eso, ¿no? Es como traernos de vuelta a lo que realmente importa, ¿no? Y esa es la vida, y ese es el territorio, y ese es como esa organización comunitaria, y que de ahí tenemos muchísimo que aprender. Excelente. Pues muchas gracias a Carolina, a Daniela, a Andrés por el trabajo que están haciendo, por inspirarnos. Esperemos pronto ver muchos más proyectos con comunidades originarias de Siré. Muchas gracias.
Gracias a vos también, Alma, por acercarnos este tema, miembro activa, activo del foro, que bueno, siempre estamos ahí en constante comunicación y nada, agradecerles de vuelta a Daniela, Carolina y Andrés por su tiempo y por compartirnos todo esto, ¿verdad? Pues más allá de la inspiración, yo creo que muchas ideas también estuvieron tirando para que podamos ir replicando e ir elaborando y presentando y haciendo, ¿verdad? Porque hay que seguir hablando de esto, hay que seguir, continuar hablando de estos temas. Si es que será hasta la próxima y la grabación, no se preocupen, va a estar disponible la próxima semana. Le vamos a estar compartiendo todos los jueves, reciben nuestro boletín con muchas oportunidades. Tenemos varias becas, tenemos varios cursos en este mes, así es que estén atentos a nuestras redes de ICFJ y IJNet Español. Muchísimas gracias de vuelta y hasta la próxima. Nos encontramos. Gracias. Gracias por venir. Gracias, chicas. Hasta luego. Chao.